Good morning. Cuando el Santo Padre me pidió que introduciera ese retiro, fui al mismo Laudetur tiempo Jesus orgulloso Christus, y alabado sea nervioso. Yo soy Jesucristo. mayor, Radio que soy Vaticana, Vatican News está consciente transmitiendo de mis límites. las Soy un meditaciones hombre para los mayor miembros, con las delegados fraternos e enfermedades, la invitados blanca, y no sé cuál es el especiales en peor retiro aspecto de en el todas marco estas de la situaciones. Madre, por lo menos 16ª usted es una Asamblea mujer. General Ordinaria Todos del estos Sínodo aspectos de de los mi Obispos. identidad Vamos claramente limitan mi inmediatamente a la casa comprensión y fraterna pues les de pido perdón. Sacrofano, donde Tienen que están tener clemencia reunidos conmigo sobre lo no adecuado que los serán miembros mis de palabras. Todos los somos participantes en este incompletos y retiro cada uno espiritual que inició necesita en al la otro, vigilia necesita a de los ayer. demás. El padre Calvert, Timothy un gran Radcliffe ha teólogo iniciado con la que meditación. habló de los Damos católicos la línea a la colega como que tradición y escritura, traduce en fe y obra. simultáneo. Y él dijo que el católico es católico unto. Cuando nosotros escuchamos y nos escuchamos en las próximas semanas, tendremos desacuerdos. Y mi oración es que se pueda decir sí y más que decir no. Porque yo creo que esta es la manera sinodal, porque el no a veces, claro, a veces el no es necesario. En la segunda lectura, San Pablo dice a los filipenses: completen mi regocijo siendo de la misma mente, con el mismo amor, unidos en el corazón, pensando una cosa. Nosotros estamos aquí porque nos estamos unidos en el corazón y en la mente. La mayoría de las personas que han participado en el proceso sinodal tienen con una sorpresa frente a la alegría. Para muchos es la primera vez, porque es la primera vez que la Iglesia los invitó a hablar de su propia fe, de sus esperanzas, y por algunos de nosotros, claro, hay también una suerte de miedo, de recelo de lo que nos espera. Algunos esperan que la Iglesia pueda cambiar dramáticamente, que se puedan tomar decisiones radicales sobre, por ejemplo, el papel de las mujeres en la Iglesia. Otros tienen miedo, tienen temor exactamente de esos mismos cambios, de esas mismas novedades, y tienen miedo que puedan llevar simplemente a una división, a un cisma. Incluso algunos de vosotros preferirían no estar aquí, no encontrarse aquí. Un obispo me dijo que él ha rezado para no ser elegido para llegar aquí, para poder estar aquí. Y la oración se ha cumplido, no está aquí. Y tal vez sois como el hijo del Evangelio, que inicialmente no quiere ir a la viña, no quiere ir a trabajar, pero al final va. Y vosotros estáis aquí. Han venido aquí. Nosotros en el Evangelio siempre escuchamos estas palabras: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan temor. San Juan dice que el perfecto amor tiene que acabar con el miedo. Pues tenemos que empezar rezando que el Señor pueda liberar, pueda quitar el miedo, el temor de nuestros corazones. El miedo al cambio, por algunos, por otros es el miedo frente que no va a cambiar mucho. Al fin y al cabo, la única cosa pero que tenemos que temer es el miedo, es el mismo miedo. Claramente todos nosotros tenemos nuestros miedos, nuestros recelos, pero San Tomás de Aquino, y quiero mencionarlo en todas las conferencias, claro, nos enseñó que la valentía, el coraje es rechazar ser esclavo, ser limitado por el miedo. Tenemos que ser siempre sensibles a los miedos, a los temores de los demás, sobre todo con los que no estamos de acuerdo, con los que tenemos discrepancias. Como Abraham, nosotros vamos
no sabiendo a dónde vamos, a dónde estamos yendo, pero si nosotros libramos nuestros corazones del temor, va a ser maravilloso, va a ser bello, mucho más allá de nuestra misma imaginación. A dirigirnos en nuestro retiro, nosotros vamos a tomar la transfiguración. Ese es el retiro que Jesús ofrece a sus discípulos más cercanos antes de empezar el primer sínodo de la vida de la Iglesia hacia Jerusalén. Ese retiro en la montaña era necesario porque tenían miedo del mismo camino que tenían que emprender juntos. Hasta que el momento habían vagado, caminado por el norte de Israel, y Pedro confesó que Jesús era el Cristo, y después les invita para que se pudiera ir a Jerusalén, donde Jesús iba a sufrir, morir y después la resurrección de los muertos. Y no consiguen aceptarlo. Pedro dice, no, Satán, enemigo, las pequeñas comunidades está paralizada, como paralizada. Y Jesús los lleva a la montaña para su retiro. Escuchemos el cuento de lo que aconteció. Todos, Jaime, Juan, Pedro, todos en la montaña, solos, y se ha transfigurado delante de ellos. Sus vestidos se han hecho blancos como nadie de la tierra podía verlo, y se ha presentado como Moisés hablando con Jesús. Y después dijo, Rabbi, es bonito para nosotros estar aquí. Tenemos unas tiendas para Moisés y para los otros. No sabía qué responder. ¿Por qué? Porque tenían miedo, y llegó una nube que los cubrió. Y con su sombra llegó una voz que dijo, ese es mi hijo, escúchenlo. Y improvisamente, mirando alrededor, ya no había nada entre ellos, solo estaba Jesús. Y ese retiro nos da el coraje, la esperanza, les da a todos la valentía de emprender su camino. No todo está bien, pero se pelean sobre quién es el mejor, no entienden al Señor, pero están en el camino con la esperanza frágil. Y pues nosotros nos estamos preparando para nuestro sínodo en ese retiro, y como discípulos en la montaña escuchamos al Señor. Y cuando dentro de 3 días empezaremos, seremos como los discípulos. Tendremos problemas, nos vamos a entender, vamos a pelear, pero el Señor nos va a guiar, nos va a dirigir hacia la muerte y la resurrección de la Iglesia. Y pues tenemos que pedir al Señor de darnos la esperanza, nosotros también, la esperanza que el sínodo pueda llevarnos a la renovación de la Iglesia y no a la división, una esperanza que podemos acercarnos cada vez más uno con el otro como hermanos y hermanas. Y esa no es solo nuestra esperanza para la Iglesia Católica, sino es la esperanza para todos nuestros hermanos y hermanas bautizados. Las personas hablan a veces de un invierno ecuménico. Esperemos en una primavera ecuménica y tendremos que encontrarnos sobre la esperanza para la humanidad. El futuro no es bonito. La catástrofe ecológica amenaza la destrucción de nuestras casas y de nuestra casa común. Las
inundaciones están afectando al mundo. Por ejemplo, en el verano pasado, pequeñas islas están desapareciendo por debajo del nivel del mar. Millones de personas están huyendo de la pobreza, de la violencia. Miles han muerto ahogados en nuestro mar Mediterráneo, no lejos de aquí. Y muchos padres rechazan llevar a sus hijos en un mundo que parece estar destinado a cosas feas. En China, los jóvenes tienen unas camisetas en que está escrito: somos la última generación. Y bueno, encontrémonos aquí en la esperanza, esperanza para la humanidad, esperanza para los jóvenes. No sé cuántos padres tenemos aquí en el sínodo, pero gracias a todos vosotros, gracias por tener en su corazón nuestro futuro y para esperar en nuestro futuro. En Sudán, en la frontera con el Congo, por ejemplo, yo regresé a Inglaterra sentado cerca de un niño que estaba llorando y ha llorado por 7 horas, por todo el viaje. Y he tenido pensamientos casi homicidas. Pensaba en Herodes, pero que el maravilloso ministerio sacerdotal es crecer a los niños, abrir sus corazones, abrir sus mentes a la promesa de la vida. Y los padres, los profesores, son los primeros ministros de la esperanza. Y bueno, nos encontramos en la esperanza, en la iglesia y para la humanidad. Pero, hermanos y hermanas, que esta es la dificultad. Tenemos esperanzas que contrastan y que están en contradicción la una con la otra. Y somos como los discípulos, exactamente como los discípulos. La madre de Jaime y Juan esperaba que ellos se sentaran a la izquierda y a la derecha del Señor y alejar a Pedro. Había una rivalidad, había incluso en el círculo más estrecho de los amigos y de los amigos de Jesús. Judas esperaba en una rebelión contra los romanos y otros discípulos simplemente esperaban no morir, no ser matados, pero continuaron caminando juntos. Y pues, ¿cuál es la esperanza compartida que podemos tener para ese sínodo? Es en la última cena se recibió una esperanza más allá de todo lo que se podía imaginar, que podían imaginar el cuerpo y la sangre de Cristo, la nueva alianza, la vida eterna. Y a la luz de esa esperanza eucarística, todas sus esperanzas conflictivas, en conflicto la una con la otra, se han disuelto, se han eliminado. Judas estaba desesperado, es lo que dice San Pablo: esperar contra la esperanza, pues la esperanza que trasciende a todas nuestras esperanzas. Pues nosotros estamos reunidos como discípulos en la última cena y no como un sitio de debate político para ver quién va a ganar. No, la esperanza es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza eucarística. He echado un vistazo a ese memorándum del 93 cuando empezaban los problemas en Ruanda. Tenemos que visitar a nuestras dominicas, a nuestras hermanas dominicas en el norte de Ruanda, y el embajador de Bélgica dijo: no van, no tienen que dejar la casa hoy. El país tiene muchísimas dificultades, está en llamas, pero yo era tonto, era joven, ahora soy tonto, pero soy mayor, soy anciano. Y bueno, en aquel entonces hemos asistido a cosas terribles. Un hospital repleto de niños y de personas jóvenes que habían perdido miembros, piernas, brazos por causa de las bombas. Niños sin ojos, sin brazos. Y el papá de ese niño que había perdido el ojo y las piernas, el papá lloraba y yo también lloré, acompañado por 2 niños, cada uno
hacía saltitos solo con una pierna, con unas... y con nuestras hermanas. Y se esperaba que yo dijera algo, pero ¿qué podía decir? ¿Cuáles palabras podía decir frente a una violencia tan fuerte, tan terrible? No hay palabras, estaba sin palabras. Y después me recordé la palabra del Señor. Haga todo eso en memoria mía. Tenemos algo que hacer. En la última cena parecía que el futuro no existiera. Todo que estaba adelante era fracaso, desintegración de la comunidad, sufrimientos, muerte. Y en este momento tan oscuro, Jesús hizo el gesto de la esperanza mayor para la humanidad, del mundo, la esperanza. Ese es el cuerpo mío ofrecido para vosotros. Esa es la sangre mía para vosotros. Esta es la esperanza que nos llama, que nos convoca mucho más allá de cualquier división. Cuando mis hermanos dominicos de Ucrania ha celebrado la misa para algunas hermanas que tenían que trasladarse por causa de la guerra, todo estaba listo para salir, Todos los que podían ofrecer era un plato de plástico rojo, y ese es el símbolo con que el Señor demostró que estaba con nosotros. Están ahí sentados en el medio de la desesperación, pero yo estoy aquí con vosotros en ese plato rojo de plástico, no en un plato de oro, no. Y esta es la esperanza eucarística del sínodo. El Señor está con nosotros y con nosotras. La esperanza de la Eucaristía es lo que va más allá de nuestra imaginación. El Apocalipsis, la muchedumbre que no se podía contar, de cada nación, tribus, personas, idiomas, todos delante de la tierra y del trono vestidos de blanco. Y tenían unas palmas y gritaban: salvación. La salvación pertenece a nuestro Señor sentado en el trono y al Cordero. Esa es la esperanza que los discípulos vieron en la montaña y en el Señor transfigurado. Se pueda hacer que el conflicto de nuestras esperanzas pueda ser cada vez menor, casi absurdo, si nosotros somos realmente en camino hacia el reino del cielo. Es importante. Si estás en la línea de los tradicionalistas o de los progresistas, incluso la diferencia entre los dominicos y los jesuitas no tiene significados. Y bueno, más o menos, digamos así, todo puede ser. Y la cosa importante es escuchar que baja de la montaña, y la cosa importante es continuar caminando con confianza. El mayor don llegará desde los que no están de acuerdo con nosotros, y tendremos la osadía y la valentía de escucharlos durante nuestro camino sinodal. Nosotros a lo mejor seremos preocupados si vamos a conseguir resultados. Los medios de comunicación podrán decir que son solo palabras. Se podrá ver si tendremos decisiones valientes sobre 3, 4 temas candentes. Y es importante recordar, pero, que los discípulos en aquel primer sínodo, yendo hacia Jerusalén, parecía que no habían alcanzado nada, y han buscado incluso detener a Bartolomé para que pudiera ser tratado. Casi parecía todo inútil, pero cuando la muchedumbre
se reunió alrededor de Jesús y los discípulos pidieron al Señor, ¿cómo podemos alimentar a estas personas con el pan, con el poco que tenemos? Él dice, 7 panes y pocos peces, y si nosotros pero ofrecemos con generosidad lo que tenemos en ese sínodo, será más que suficiente. El Señor nos dará los frutos. En Bagdad tenemos una casa para niños abandonados gestionada por las hermanas de Madre Teresa. Nunca me voy a olvidar de la pequeña Nula, 8 años, nacida sin los brazos y sin las piernas. Que alimentaba a otro con una cuchara en su boca. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto fuerte de esos actos de bondad en esas zonas de guerra? ¿Hacen la diferencia o simplemente es algo insignificante? Pero sí se pueden hacer, y si nosotros hacemos esos pequeños actos buenos y permitimos al Señor de la cosecha yo creo que todo eso es suficiente. Y hoy nos estamos reunidos en la fiesta de Santa Teresa de Lisieux y ella nos invita a seguir a su pequeño camino, su pequeña vía que llega al reino. Teresa nos dijo, recuérdense que nada es pequeño para los ojos y a los ojos del Señor. En Auschwitz, Primo Levi, judío italiano, a Primo Levi Lorenzo ha donado a Primo un pequeño pan cada día y él escribió, es gracias a Lorenzo si estoy vivo hoy en día, y no tanto por la ayuda material, sino porque él con su presencia me ha recordado simplemente su manera natural de ser bueno y me ha recordado que existe un mundo fuera de mí en que algunos son oscuros, no corruptos, no salvajes, algo difícil para definir, una posibilidad remota de bien. Y por eso merece la pena sobrevivir. Gracias a Lorenzo, yo conseguí no olvidarme que soy un hombre, un pequeño pan salvó a su alma. Y es importante hacer cosas simples y bien. Nuestra esperanza es que cualquier obra pequeña, simple, podamos hacer en ese sínodo tendrá frutos que irán más allá de nuestra imaginación. Dios se ha donado a los discípulos. Durante ese sínodo tenemos que compartir no solo nuestras convicciones y nuestras palabras, sino que tenemos que compartir a nuestra misma persona con generosidad eucarística. Si abrimos nuestros corazones recíprocamente, van a acontecer cosas maravillosas. Y los discípulos aunan todos los pequeños fragmentos de pan y de peces y nada se va a despilfarrar. Y Pedro intenta interrumpir a Jesús en su vía hacia Jerusalén porque no tiene sentido para Pedro hacer todo eso. Es algo absurdo ir ahí para ser matado. La desesperación no es pesimismo, es el terror que nada signifique nada, que nada tenga más significado. La esperanza no es optimismo. Es la confianza que todo lo que vivimos experimentando, toda nuestra confusión, nuestro dolor, de alguna forma va a ser visto como algo significativo. Nosotros, pues, tenemos confianza y en ese caso, San Pablo dice, para ahora
yo sé una parte, pero después voy a entender, sucesivamente voy a entender. Y incluso el hecho que voy a ser comprendido, pues violencia sin significado destruye, acaba con todo el significado y mata a nuestras almas. San Óscar Romero, el arzobispo de San Salvador, que visitó la escena de un masacre y vio a un cuerpo de un joven muchacho, de un joven chaval, y dijo, bueno, solo era un niño, él dijo, ahí con el rostro hacia arriba, en el foso se veían las balas, se veía la sangre y los ojos estaban abiertos, como si estuviera pidiendo el porqué de su matanza, el por qué estaba muriendo y no entendiendo el porqué. Pero en aquel momento, San Óscar Romero entendió el motivo de su vida, de su llamada, de donar la vida suya. Sí, él no tuvo miedo hasta el final. Su cuerpo estaba con sudor, mirando al hombre que estaba matándole. Pero ya no era el esclavo, ya no era más el esclavo del temor y del miedo. Y ojalá que en este sínodo no haya violencia, pero a menudo nos preguntamos, ¿cuál es el punto de todo eso? Pero si nosotros escuchamos a Él y nos escuchamos recíprocamente, vamos a entender cuál es el camino a seguir. Este es nuestro testimonio cristiano en un mundo que está perdiendo la confianza en el hecho que la existencia humana pueda tener un significado. La vida no es un cuento contado por un idiota que no tiene significado, sino es que a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra oración, a través de nuestra escucha, todos juntos, escucha de los grandes temas, reflexión de los grandes temas que la Iglesia y el mundo están afrontando. Nosotros somos testigos de nuestra esperanza en el Señor, que brinda significado a toda vida humana. Cada escuela cristiana es un testimonio de nuestra esperanza. Una luz allí presente en la oscuridad. Y que significa que la oscuridad no prevaleció en Bagdad. Por ejemplo, los dominicos tenían un lema, tenían una academia con ese lema. Aquí se aceptan todas las demandas, todas las preguntas. En medio de una zona de guerra, una escuela es testimonio de nuestra esperanza, y es testimonio que la insensatez de la violencia no va a tener la última palabra, no va a ser el final. En Siria, en una ciudad prácticamente azotada por la terrible violencia, pero ahí, en el medio de esa ciudad destruida, fundamos una pequeña escuela católica, donde un jesuita holandés dijo, no quiero irme a pesar de las amenazas y de la violencia. Ahí estaba, en ese jardín, y le dispararon y lo hemos encontrado en una... Pero en un aula hemos visto una enseñanza egipcia. Esa es la esperanza, formar a nueva generación de chicos para que puedan entender el nuevo significado de la vida. Y pues, hermanos y hermanas, puede ser que somos divididos con esperanzas diferentes, pero si nos escuchamos recíprocamente, si intentamos escuchar y entender su voluntad, si así es, nosotros seremos unidos en la esperanza que va más allá, que trasciende nuestros desacuerdos, y tocados a los que San Agustín llamó la belleza antigua y nueva.
yo te he saboreado y el deseo que tengo para ti, tú me has tocado y yo tengo el fuego para tu paz. Y en la última sesión vamos a ver otra manera en que podamos ser divididos en la comprensión de ese tipo en qué tipo de casa puede ser la iglesia, pero mañana vamos a ver cómo trascender y ir más allá de esta división. Estimados oyentes, estimados telespectadores, Radio Vaticana, Vatican News está transmitiendo en directo desde la Fraterna Domus, el retiro espiritual de los participantes e invitados en el Sínodo de los Obispos, que iniciará el próximo 4 de octubre, donde los obispos y los participantes reflexionan sobre la Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Amigos oyentes, vamos a volver con la segunda meditación que ha sido guiada por el padre Timothy Radcliffe en 1 hora y 20 aproximadamente, en directa por nuestro canal de YouTube, también por Facebook Live y 11:30, estamos escuchando 11:30 nuevamente para escuchar la próxima meditación. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo.